Bitcoin actualmente se encuentra en un rango cerca de la zona de los $44.000 y si bien Bitcoin no está interesante porque está en un rango, este patrón que se está formando acá dentro de la dominancia de Bitcoin nos da bastante información y si se cumple vamos a ver un movimiento muy pero que muy explosivo dentro de las altcoins, así que vamos a revisarlo en el video de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Isoxis Trading. Hoy vamos a estar revisando el precio de Bitcoin y de la dominancia de Bitcoin también, porque si se da la confluencia que estamos a punto de analizar, se puede venir un movimiento muy interesante y muy explosivo dentro de las altcoins como el que vimos hace un mes atrás. No sin antes comentarte que si a ti te gustaría aprender todos los análisis como los hacemos acá, tanto de las tokens, joyas que vemos, como también al mismo tiempo los análisis que hacemos de Bitcoin, recuerda que ya están abiertas las preinscripciones para Isoxis Trading Academy, que está a punto de aperturar en el mes de enero, así que no te pierdas la oportunidad de asegurar tu cupo y al mismo tiempo de recibir una cuenta de 15K de evaluación para que puedas empezar con nosotros a tradear desde el día 1. Así que vamos al análisis. ¿Qué podemos ver acá? Primero veamos Bitcoin. Si nosotros revisamos Bitcoin, vamos a bajar a la temporalidad de 4 horas y bueno, mejor vamos a bajar a la de 1 hora en la que se ve un poquito mejor. Podemos ver que Bitcoin actualmente se encuentra en un rango, pues rebotando entre un nivel de precio y en otro, pues, ¿no? A eso me refiero con rango. Sube acá, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, esto no es malo necesariamente, nada en el mercado es bueno o malo, simplemente nos da información. Entonces, ¿qué nosotros podemos sacar de esto? Ok, la conclusión es que Bitcoin, por lo menos en una temporalidad menor como 1 hora, se encuentra haciendo rango. En 4 horas ya también va encasillado casi a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusiones acá? Si nosotros pasamos a ver la dominancia de Bitcoin, que es algo muy importante verlo últimamente porque las altcoins pues han estado teniendo movimientos muy interesantes, podemos ver que Bitcoin hizo un alto más alto. Eso quiere decir que creció por encima de su alto anterior. Sin embargo, como algo que explicábamos en el video de ayer, que era muy importante saberlo reconocer, tenemos divergencias bajistas. Podemos ver que a pesar de que el precio subió más, hizo un alto más alto, podemos ver que el MACD hizo un alto más bajo. Eso quiere decir que en cambio no subió como Bitcoin lo hizo, sino que hizo totalmente lo contrario, pues no hizo un alto más bajo, estaba cayendo, ¿no? Y al mismo tiempo el RSI en comparación de este alto con el de acá también tiene el mismo comportamiento. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que a pesar de que el precio, de que la dominancia de Bitcoin empujó con más fuerza hacia arriba, no lo hizo con tanta fuerza y esto nos muestra señales de cansancio o de exhaustion de tendencia. Eso significa que en cualquier momento la dominancia de Bitcoin puede empezar a retroceder. No significa que aquí precisamente en este punto va de una a irse para abajo, puede subir un poquito más, puede hacer un poquito más de rango y luego empezar a bajar, pero pues esto nos da señales de que hay una alta probabilidad de que la dominancia de Bitcoin empiece a retroceder. ¿Y qué sucede? ¿Por qué nos interesa bastante esto? Porque en el ciclo de dominancia de Bitcoin, cuando la dominancia de Bitcoin empieza a retroceder, depende bastante de qué está haciendo Bitcoin. Como ya podemos ver, Bitcoin en temporalidades un poquito menores como 1 hora o una ya un poquito mayor como 4 horas está haciendo un rango. ¿Y qué sucede cuando esos factores se unen? La dominancia de Bitcoin bajando con fuerza y Bitcoin en rango, eso es una distribución muy pero que muy fuerte del capital que viene moviéndose de Bitcoin hacia las altcoins y ahí es cuando empezamos a tener una mini alt season o las altcoins empiezan a explotar con muchísima fuerza. Ahora, ese es el escenario en el que esto se validaría, en el que las altcoins empiezan a explotar. Tendríamos que ver que Bitcoin siga haciendo rango, que se siga comportando de esta forma o que por lo menos siga subiendo un poquito más o algo por el estilo o que se mantenga en rango. Es lo único que necesita hacer. Y también que la dominancia de Bitcoin empiece a retroceder. Si nosotros tenemos eso, si Bitcoin sigue subiendo así sea un poquito o se mantiene en el rango en el que ya ha estado últimamente y la dominancia de Bitcoin empieza a retroceder con fuerza, eso da como igual un movimiento bastante explosivo en las altcoins. Ahora, ¿cuál sería el escenario en el que esto quedaría invalidado? Porque también es importante revisarlo. El escenario en el que quedaría invalidado esto sería uno en el que la dominancia de Bitcoin empieza a bajar o la dominancia de Bitcoin sigue subiendo y Bitcoin empieza a retroceder, que es algo que también tendríamos que tener muy pendientes porque en 1 hora, como podemos ver, si bien esto es un rango bastante fuerte, por lo general a veces este tipo de rangos pueden formar un patrón que bueno, es conocido dentro de internet o dentro del mundo del trading como el patrón Bart porque pues tiene la forma de Bart Simpson, la cabeza de Bart Simpson. Entonces esto resulta en una bajada de precio, pues no, pero precisamente por eso nos tenemos que ayudar también de otro tipo de herramientas como el volumen, el RSI y el MACD para ver si esto es una distribución o si por lo contrario es una consolidación. Y de momento podemos ver que ya el RSI por lo menos en 1 hora se encuentra ya un poquito cerca de la zona de consolidación o de reset del RSI, el MACD también. El volumen pues dentro de este rango se ha mantenido plano, como pueden ver, no ha estado ni subiendo ni bajando, sino que pues ha estado totalmente recto en este punto. Déjenme se los muestro acá.
Ok, ahí se puede ver bien. Como pueden ver, ha estado plano el volumen, no ha estado ni subiendo ni bajando, simplemente se ha mantenido plano, ¿no? Eso por lo general suele ser una señal de consolidación, pues, ¿no? Ahora, si pasamos a 4 horas, podemos revisar que el precio sí tiene un poquito más de trabajo que hacer antes de terminar de consolidar, pues, ¿no? Podemos ver que aún el RSI se encuentra bastante arriba, no se encuentra aún cerca de la zona de consolidación y el MACD tampoco aún, y de hecho acá dentro de la temporalidad de 4 horas también tenemos divergencias bajistas y el MACD pues también está a punto de hacer un cruce negativo que podría empezar a dar una ola de corrección. Entonces tendríamos que estar pendientes en las siguientes velas de 4 horas a ver cómo se comporta el precio, porque si el MACD especialmente logra hacer ese cruce rojo y el precio empieza a tener un impulso hacia abajo a medida que el volumen también empieza a aumentar, tendríamos la invalidación del escenario que habíamos mencionado previamente, porque el precio podría empezar a retroceder un poco y ahí no nos sirve, pues, ¿no? Entonces ese sería el escenario de invalidación, pero el escenario de validación en el que pues las altcoins empiezan a explotar, como ya lo hemos mencionado previamente, es en el que Bitcoin se mantiene en este rango o por lo menos subiendo ligeramente. No necesitamos que suba a $50,000, simplemente que siga subiendo un poquito más de poco a poco y que la dominancia de Bitcoin empiece a bajar. Si esos factores se unen, las altcoins van a tener movimientos pero que muy interesantes. A las altcoins a las que yo les pondría más cuidado, pues obviamente sería la primera que se beneficia de ese movimiento bastante fuerte de traslación de capital desde Bitcoin hacia otras altcoins. Empieza por Ethereum, pues no, obviamente porque es la mamá de las altcoins. Ahora, no esperen un movimiento explosivo de Ethereum que se va a $3,000 o algo por el estilo. No es imposible, pero puede empezar a subir con bastante fuerza. Actualmente la mayoría de capital moviéndose dentro del mercado está especialmente yendo a tokens del ecosistema BRC20 o narrativas Layer 2 que han tenido airdrop cerca, como por ejemplo Celestia o PIF. Y bueno, muchas más, pues, ¿no? Pero obviamente igualmente las altcoins que ya conocemos por lo general también van a tener su respectivo impulso, pues, ¿no? Como Cardano, BNB, Phantom, Litecoin, especialmente también Dogecoin ha estado teniendo un movimiento bastante fuerte que pues llegó casi, estuvo cerca de los 11 centavos, pues, ¿no? Y también poner mucho ojo dentro de Dogecoin, porque como habíamos analizado previamente en el video anterior, ha estado habiendo una concordia entre desarrolladores del ecosistema Bitcoin, lo que ha generado cierta incertidumbre dentro del panorama del protocolo de los tokens BRC20 o del protocolo Ordinal centro de Bitcoin. Entonces, al haber esa incertidumbre, pues los inversores que están ahí dicen, bueno, yo no sé si esto al final va a seguir durando o no, voy a tener que mover ese capital a otro lado porque ya ahorita pues el volumen, ya no me interesa traer esto de acá hasta que pues se arreglen y se peleen todo el mundo allá, pues, ¿no? Entonces podría empezar a dársele más atención a otra narrativa que ya hemos estado hablando dentro del canal, que son las tokens BRC20 que están dentro del ecosistema Dogecoin, que son pues bastante similar a utilizarlas con respecto a Bitcoin porque también se manejan mediante un sistema de inscripciones y como podemos ver ya estaba habiendo cierto interés por ese lado porque ayer justo cuando hubo ese tweet de la nada empezó a subir bastante el precio de Dogecoin, ¿no? Entonces no es una especulación, no estoy diciendo que sea a ciencia cierta, pero si le pondría cuidado a una alt en específico sería a Dogecoin y especialmente a las tokens que hemos visto y hemos estado analizando dentro del ecosistema de la misma. Justo ayer también dentro del canal subimos un tutorial de cómo comprar monedas dentro de este ecosistema y tenemos que hacer el tutorial también de cómo venderlas. Espero que les haya gustado bastante el video de hoy, una información bastante resumida y completa con respecto a lo que se puede venir. Recuerden siempre estar analizando el escenario de validación y el de invalidación. Recuerden una vez más, para que se dé el escenario en el que las altcoins empiezan a explotar, tenemos que ver que Bitcoin siga en un rango que por lo menos siga subiendo ligeramente mientras la dominancia de Bitcoin cae con fuerza. Si eso no se cumple y Bitcoin empieza a caer con fuerza y la dominancia sigue subiendo o bajando como sea, las altcoins van a caer o van a lateralizar, no van a empezar a subir con fuerza. Entonces tengan bastante presente eso. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana con más contenido de valor dentro del canal de Isoxis Trading. Chao, se me cuidan.